Ahora mismo, me encontraba corriendo desesperadamente, sosteniendo a Pidgey envuelto en una manta en mis manos. Algo adolorido comencé a correr más rápido, alejándome de unos Weedles. Yo diría, ok, corre, corre, corre. No manches. Corre, corre. Luego de alejarme lo suficiente de su territorio, entraría hacia adentro de un gigantesco tronco hueco, pero no me fijaría a dónde me llevaría, ya que casi choco con un Paras. Lo esquivaría, ya que parecía una araña. Y al recomponer mi postura, continué avanzando. Pero me terminaría cayendo por un barranco. Ante eso, agité mi brazo inútilmente, tratando de volar, esperando no caer al barranco. Diría. Sí. Al principio, y para mi sorpresa, parecía funcionar. Pero la gravedad me haría caer al vacío, ganándome las miradas de unos Spearow. Diría. No. Pero afortunadamente, me sostendría de una liana, la cual nos salvaría de una caída a mí y a Pidgey. Aunque por poco dejaba caer a Pidgey de mis manos. Pero lo sostendría firmemente, mientras me columpiaba por los árboles. Chocaría con unas ramas y arbustos, los cuales vivían Pokémones salvajes ahí, como ratatas, caterpies, más Weevils, etc. Chocaba contra ellos, tomando en el proceso algunos ataques básicos, los cuales me daban los pocos Pokémones al verme antes del impacto, que la verdad me dolieron. Y en una de esas ramas, chocaría con un maldito Arbokembra. Este me abrazaría con cariño, ya que me había confundido con un macho de su especie. Yo pegaría un grito de miedo al ver a ese Pokémon parecido a una serpiente, mientras que el condenado Pokémon serpiente, al darse cuenta de quién era, también gritaría. Rápidamente me quitaría de encima al Arbok, gritando, no quiero, no me gusta. Al decir eso terminaría por estrellarme en una rama, soltando a Pidgey por error. Al ver eso me recompuse, y traté de atraparlo sobre una rama. Pero lamentablemente no lo lograría. De pronto, la rama en la que estaba parado, se rompería, terminando por caer directo contra unas ramas. ¡Hocico! ¡Ala! ¡Cola! ¡Costillas! ¡Molleja! Estando en el aire, diría. Te tengo, Pidgey. Pero antes de celebrar mi atrapada, chocaría con un grupo de Venomoths, los cuales se enojarían por golpearles en el aire. Pasando por eso, mire que íbamos a caer en un lago. Lanzaría a Pidgey al aire, para que así solo yo cayera al agua. Luego de tomar un respiro, tomé a Pidgey en mis brazos, antes de que cayera al agua. Al verlo, vi que estaba un poco asustado. Así que yo le diría. Descuida. No dejaré que te mojes estando herido. Nadando un poco, llegaría a la orilla. Saldría muy mojado. Y al salir, diría. Maldita sea. Ir solo a un bosque lleno de Pokémones salvajes, sin un compañero Pokémon, es más difícil de lo que creí. Diría mientras me quitaba un Magikarp, que estaba tratando de comerse mi cabeza. Después lo lanzaría al río, y diría muy sarcástico. Esto no podría ponerse peor, ¿verdad? Y de la nada, todos los Pokémones salvajes que había molestado, o perturbado su descanso, aparecerían con miradas molestas. Sabiendo lo que pasaría, diría lamentándome a mí mismo. Yo y mi bocota. Mire que cada Pokémon, comenzaban a preparar diversos ataques. Resignado, esperaría la putiza que me darían estas pequeñas criaturas. Solo que protegiendo de sobremanera a Pidgey, para que solo yo recibiera todo el daño. Pero aquí, muchos se preguntarán, ¿cómo llegué a esto? Bueno, déjenme les paso contexto. Verán. Luego de haberme desmayado, tuve un sueño raro. 1. Que me asustó mucho. En un lugar oscuro, como si de catacumbas se trataran. 2 siluetas van de paso, mientras unos cuantos más, mejor dicho, cientos, se acercaban a una dirección. Todos iban dirigiéndose hacia el mismo destino, hacia una silueta, la cual los había llamado, reuniéndose para acatar sus próximas órdenes. Una luz iluminó brevemente el lugar. Aquellas personas se veía que solo traían una clase de túnicas, con un símbolo muy extraño.
tratándose de una clase de secta oscura. A su vez, otras siluetas se veían en primera fila del gran grupo de seguidores de esta secta. Estas figuras, las cuales no se veían bien, parecían tener un alto rango. Todos estaban ante una gigantesca cápsula, la cual albergaba un gigantesco reptil muy demacrado. Y pese a verse miserable y demacrado, como si hubiera muerto, aún así daba un aura atemorizante. De pronto, los ojos de aquel reptil se habían iluminado, y una voz comenzaría a hablar. Y al estar dentro de una cápsula llena de un líquido extraño, usaría una clase de telepatía para decir: Mi nombre no es necesario, pero me conocen muy bien como 682. Están aquí para un propósito que no puedo hacer solo. Miren, hace mucho, desde mi creación, me di cuenta de lo insignificante que es la vida, lo nula que es, sin un propósito real. Lo aborrezco. Quiero acabar con esta energía pagana. Solo que requería alcanzar mi forma final. Pero lamentablemente me encerraron en una organización absurda, limitando mi potencial. Y día tras día trataban de matarme. Solo que indirectamente. Solo me alimentaban de más poder. Esperaba pacientemente obtener más poder. Pero un día trajeron a una anomalía que me dio pelea. Pelea que no debí tomar a la ligera. Lo subestimo. Ese ser terminó por despojarme de mi poder, dejándome en este estado, aunque también me lastimé gravemente. Finalmente este humano ha despertado, y con él mi poder. Él es la clave de mi despertar. Me devolverá mi energía y salud. Les ordeno que miren por todo el multiverso hasta que lo encuentren, y tráiganme ante mí. Tráiganme a Eduardo. Y cuando lo mate, recupere mi poder y aniquile a toda la vida existente del multiverso. Los recompensaré. Dejan todos vivir. Ya nos veremos. Eduardo. Al ver eso, y ver que esa criatura decía mi nombre, me asusté tanto que me había despertado. Solo que esta vez, en un sofá. Desconcertado miré que tenía una sábana, a la vez tenía un trapo húmedo en mi frente. Así que lentamente me levanté, sentándome en el sofá. Y diría: ¿qué? Un momento, esta no es mi casa, ¿dónde? ¿Acaso fue solo un sueño? Pero antes de decir algo más, una voz me diría: Oye, espera. No te levantes, todavía no estás recuperado. Volteé a ver de quién era la voz que me estaba hablando. Y se trataba del mismísimo profesor Oak. Madre mía. En serio era él. Parece tan real. Bueno, tal vez porque estoy en su universo. Si es que me encuentro en el mismo lugar que en los sucesos del anime, o el de los juegos. Al verlo me pondría de pie, y al hacerlo diría: buenos días, tardes, o noches, señor. Disculpe, ¿quién es usted? Diría con calma. Y pese a saber su respuesta, el profesor Oak diría: Claro, chico, me presento. Soy el profesor Oak, investigador Pokémon. No esperaba que despertarás tan pronto. Dime, ¿cómo te encuentras? Yo diría: ¿sí? ¿Por qué lo dice? El profesor Oak me miraría un poco intrigado, con una pizca de confusión, o miedo. Algo que me desconcertó. Pero él solo recompuso su postura, y me diría: Bien, verás, mi nieta Dalia te encontró en el bosque a mitad de una tormenta con tu Pokémon, siendo atacados por un enjambre de Beedris. Vio cómo te habías desmayado, así que ella junto con su Pokémon Machamp te salvaron, y los trajeron al pueblo estando un poco lastimados. Al escuchar todo, diría: un momento.
si me había desmayado, y me trajeron aquí. Así que, ¿dónde está Pidgey? El profesor, al ver mi angustia, me diría: Descuida, muchacho, tu Pokémon está en mi laboratorio. Estuve tratando sus heridas lo mejor que pude. Pero... Yo diría: ¿pero? ¿Acaso es algo grave? El profesor me diría: No, chico, claro que no. Hice lo mejor que pude para tratar con la mayoría de sus heridas. Pero para tratarlo bien, necesito de un equipo adecuado. El cual no cuento. Así que solo nos queda esperar, para poder ir mañana a Ciudad Verde, para que un centro Pokémon lo atienda como se debe, teniendo todo lo necesario para que puedan tratarlo. Teniendo en cuenta la fuerte lluvia que azotaba afuera de la casa, sabía que no podíamos ir ahora a Ciudad Verde. Pero me calmé al saber que Pidgey estaba fuera de peligro. Pero aún necesitaba atención médica. Sabiendo eso, solo preguntaría: ¿puedo verlo? El profesor me diría: Claro, chico. Sígueme. Mientras nos dirigíamos al laboratorio del profesor, él me preguntaría: Por cierto, ¿cuál es tu nombre, chico? Yo diría: me llamo Eduard. Eduard Castillo. El profesor Oak me diría: Un gusto, Edward. Dime, ¿acaso ese Pidgey es tu Pokémon? Yo diría: no. No es mío totalmente. Ya que no tengo oficialmente un Pokémon propio. A Pidgey lo encontré muy herido en el bosque, así que decidí ayudarlo. No podría dejar a una criaturita en ese estado. El profesor, al escucharme decir eso, me diría: Eres muy considerado. Pero la próxima vez ten más cuidado, y no vayas por la noche sin un equipo adecuado. O al menos un Pokémon que te apoye. Yo diría: está bien. Debí tener eso en cuenta. Y más con esta lluvia. El profesor Oak me diría: ¿Puedo preguntarte algo? ¿Eres nuevo por aquí? ¿Jamás te vi por el pueblo, o acaso vienes de otra ciudad? Yo, al escuchar eso, me asustaría un poco. Ya que técnicamente no vivía aquí en Kanto. Ni siquiera en otra región. Debía pensar rápido, no quería sonar como un loco, al decir que venía de un universo diferente a este. Pensaría. Hasta que se me ocurrió algo. Así que diría: lo siento, pero no soy de esta región, vengo de otra. Más exacto, de joven. El profesor Oak me diría: Vaya, vienes de joven. No me esperaba tener a un joven de ahí. Así que... ¿qué te trae a Kanto? Yo diría, mintiendo suavemente: pues... escuché que aquí hay Pokémones que jamás había visto en joven. Y como quiero tener la oportunidad de ser un entrenador, elegí Kanto para empezar mi camino. El profesor Oak me diría: Entiendo, joven, espero que tu camino comience con el pie derecho. Yo diría: gracias. El profesor Oak me diría: Bien. Vamos con tu Pokémon. Al decir eso, ya habíamos llegado al laboratorio del profesor. La cual, sobre una mesa, estaría Pidgey. Al verlo, iría con él para decir: Pidgey, oh gracias a Arceus. Menos mal estás bien, amiguito. Diría mientras acaricio su cabeza. Pidgey, al oír mi voz, solo alcanzaría a abrir sus ojos y los cerraría, pasando a agonizar en silencio. Se ve un poco fatigado. Al ver eso diría: profesor, ¿qué es lo que tiene Pidgey? El profesor Oak me diría: Verás, Pidgey padece de un agotamiento leve, junto con un desgaste en los músculos. Eso no habría sido un problema, ya que solo necesitaría un descanso. Pero al parecer, los Beedrills que los atacaron, lograron envenenarlo. Y eso hace que no pueda recuperarse como se debe. Lo habría curado de su envenenamiento, pero lamentablemente ya no cuento con más antídotos. Yo diría en mi mente: un momento. Ya que lo recuerdo, a mí también me habían envenenado. Pero, si esto es lo que causa, ¿por qué me dejó de afectar? Además, no recuerdo que ese movimiento afecte a las personas, a menos que sea el hecho de que no pertenezca aquí, en este mundo. Al pensar en eso, deje de darle importancia por ahora. Debía ver por la salud de Pidgey. Así que recuperé mi compostura, y diría:
Profesor Oak, ¿Pidgey no padece de algo más? Preguntaría con miedo. El profesor Oak me diría: No, por fortuna no tiene nada grave, pero aún así necesitará tratamiento y un antídoto. Cosas que no tengo a disposición, así que será mejor que mañana sin falta, lo lleves al centro Pokémon de Ciudad Verde, donde puedan atenderlo adecuadamente. Yo diría: bien. Creo que no hay otra opción. Con esta lluvia y la oscuridad de la noche, será difícil llegar ahora. Terminando de decir eso, me dirigí a buscar una silla, para así sentarme cerca de donde estaba Pidgey. Y diría: me quedaré aquí hasta que amanezca. Al ver eso, el profesor Oak me diría: ¿No quieres esperar adentro? yo diría: no gracias. Me quedaré aquí con Pidgey, no quiero dejarlo solito. El profesor Oak me diría: Está bien, Edward. Pero si necesitas algo más, solo pídelo. yo diría: claro profesor, muchas gracias. El profesor Oak antes de irse, me diría: Casi lo olvidaba, mañana necesito hablar contigo. Ya que dijiste que querías empezar tu camino como entrenador en Kanto, te daré un regalo para que puedas comenzar tu aventura. yo diría: ¿en serio? Vaya, no sé qué decir. Muchas gracias profesor Oak. Descanse usted también. Nos vemos mañana, descansa Edward. Luego de decir eso, el profesor se iría, saliendo del laboratorio. Y al estar solo, miraría a Pidgey, para decir: tranquilo amiguito. Mañana iremos al centro Pokémon. Ahí te recuperarás. Pidgey graznaría en agradecimiento. Y después se dejaría acariciar por mí. Y en un rato se quedaría dormido. Yo al ver eso, me sentaría a gusto en la silla para poder dormir en ella. Al fin y al cabo no es la primera vez que me duermo en una silla cómodamente XD. Además, me preguntó qué me dará el profesor como regalo para mi viaje. Tal vez unas pokebolas, o un caramelo raro. Incluso un Pokémon de los 3 iniciales. Ga. Eso sería una locura. Aunque lo dudo. Ya que la verdad no sé si sería un buen entrenador. Creo que debí mentir sobre mi visita en Kanto. Ya que de seguro puede que haya alguien más capaz que yo, para ser entrenador. Bueno, debería mejor no pensar en eso ahora. Y ver qué puedo hacer. Ya que técnicamente estoy atrapado en otro mundo ficticio. Y debo encontrar la manera de volver a casa. Comenzaría a cerrar mis ojos para pensar una última cosa. Me preguntó cómo estará mi familia. Ya había comenzado un resplandeciente día. Las aves Pokémon cantaban. El cielo se despejaba. Y el sol saldría de nuevo. Y nuevamente un rayo de sol caería hacia mis ojos desde la ventana. Yo despertaría, y vería el reloj del laboratorio. Dando las 7 de la mañana. Al ver eso, me levantaría. Y diría: muy bien. Ya es el momento. No hay que perder más tiempo. Con cuidado, tomaría a Pidgey para no lastimarlo más. Después comenzaría a irme del laboratorio. Sé que el profesor tenía un regalo que darme. Pero preferí ir ahora mismo, a que traten a Pidgey primero. Ya volveré después. Saldríamos afuera. Y vería al pueblo Paleta muy calmado. La gente que madrugaba, saldría a hacer sus labores. Pero no tenía tiempo para ver eso, tenía un deber con el Pokémon en mis manos. Iría a paso rápido por el camino a Ciudad Verde. Pero de repente, un niño me detendría diciendo: niño. Oye, espera. Yo diría: ¿quién? Yo. El niño diría: ¿Sí? una pregunta, ¿eres nuevo en el pueblo? Yo diría: claro. Pero no me puedo quedar por mucho tiempo. Necesito ir a Ciudad Verde. El niño con preocupación, me diría: si vas a ir hacia allá, debes tener un Pokémon que te ayude a pasar por estos caminos, llenos de Pokémones salvajes. Si no vas acompañado, ellos podrían. Yo diría interrumpiéndolo: vamos niño, no puedo esperar a atrapar a un Pokémon sin Pokébola. Tengo prisa. Además, sé que no debo molestar a las criaturitas del bosque. Diría al recordar lo que pasó con un Rattata, y los Beedrills ayer.
Luego de inmediato, me adentraría al camino lleno de arbustos. Niño. No. Espera, vuelve. Yo ignoraría al niño, ya que me había adentrado al camino que me llevaría a Ciudad Verde. Caminaba rápidamente, y al ver lo pacífico que iba todo, le diría a Pidgey: bien, amiguito. Ahora la cosa está más fácil. Solo tengo que seguir los letreros que hay aquí, y llegaremos en un 2x. De pronto pisaría algo, dando lugar a un chillido de dolor. Yo me asustaría, casi cayendo al suelo. Y diría: ¡ay, pero qué! Miraría que de los arbustos saldría un pequeño ratata. Y después me miraría con enojo. Así que diría: perdón, no me fijé que estabas ahí, podrías perdo. Pero antes de decir algo, ese pequeño ratata me daría un rápido golpe en mi estómago, casi sacándome el aire. Ese pequeño usó el ataque rápido. Por eso no lo vi venir. Y a duras penas sostuve bien a Pidgey para no tirarlo. Y diría: ¡ah, maldita sea! ¿Por qué? Y antes de decir algo, el mismo ratata se acercó a mí, y me daría un cabezazo en la frente, tirándome al suelo. Por suerte Pidgey seguía bien. Pero yo caería sobre algo suave. Luego de eso, el ratata seguiría corriendo, luego de usar el movimiento placaje. Al recomponerme, diría: Dios mío, eso me dolió. Sigo sin entender cómo un animalito pega tan fuerte. Mientras me sobaba mi nariz, le diría a Pidgey: ¿estás bien, amiguito? Pidgey asentiría lentamente. Así que diría: perdóname, creo que mejor iremos caminando para evitar. De pronto algo se movería con desesperación por debajo de mi espalda, en donde estaba recostado. Me levantaría rápidamente, y vería que eran unos 3 Weedles. Medio asqueado diría: no puede ser. Primero su etapa final. Y ahora me encuentro con su etapa más fea. Creo que no debí decir eso, ya que los Weedles me mirarían, y comenzarían a emitir una luz en sus cuernos. Al ver eso diría: yo y mi bocota. Ya resignado, esperaría el ataque del movimiento furia de los Weedles. Y diría: esto va a doler. Aunque, pensándolo bien, mejor patitas pa' que las quiero. Y fue así como había llegado hasta aquí. Bien, ahora pasemos a lo que pasó, luego de recibir esa putiza de esos Pokémones salvajes. 1 hora después. Yo estaría regresando al pueblo Paleta, un poco golpeado, y con la ropa un poco arrugada. Pidgey estaría bien, pero aún estaba débil. En mi caso, me dolía todo el cuerpo. Pero al poco rato, ya no me dolía nada. Eso me extrañaba. Aunque lo malo, la verdad, fue que no habíamos llegado a Ciudad Verde. Ni siquiera a mitad de camino. Maldita sea. Creo que debí escuchar a ese niño. Y no subestimar la vida Pokémon. Y cuando estaba a punto de ir a la casa del profesor Oak, el mencionado estaría dirigiéndose a mi posición. Y él me diría: buenos días, Edward. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Yo diría: bueno. Las cosas se me salieron de las manos. Y que un niño que me advirtió de no ir sin un compañero, tenía razón. No pude ni siquiera llegar a mitad de camino. Diría resignado, al admitir que no podía pasar una simple ruta. Por falta de un compañero que pudiera ayudarme a defenderme. Pero por suerte evité que Pidgey saliera más herido. El profesor Oak me diría: menos mal estén bien los dos. Y qué bueno que te encuentro, ¿recuerdas el regalo que te prometí dar? Yo diría: sí. Lo recuerdo muy bien. Pero créame que ahora no puedo recibirlo. Primero debo llegar a Ciudad Verde. Y como esta ruta y su alrededor están llenos de Pokémones salvajes, necesito un Pokémon que me ayude. Y Pidgey está incapacitado como para pelear. Así que, ¿me podría prestar un Pokémon? Prometo devolvérselo. El profesor Oak me diría: no. Yo diría: ¿qué? Pero es una emergencia. Por favor, haré lo que sea, solo. El profesor me interrumpiría para decir: no me dejaste terminar. No te prestaré un Pokémon. Te regalaré uno. Yo diría: ¿en serio? El profesor Oak diría: claro,
Ese será tu regalo. Ya que como me dijiste que no viniste con un Pokémon, y que querías comenzar en canto para ser un entrenador. No hay mejor regalo que tener a tu primer Pokémon. Así que vamos, tu nuevo compañero te espera. Emocionado diría. Por supuesto. Pero si usted insiste, aceptaré con mucho gusto su regalo. Así que vamos entonces, a por mi nuevo compañero. Los dos iríamos a su laboratorio. Aunque, no sabía si rechazar esta oportunidad. Puede que otro entrenador use mejor a uno de los iniciales. Pero no tengo otra opción. Necesito llegar al centro. Y aunque Pidgey no esté en peligro de muerte, me duele verlo triste por sus lesiones. Aunque por el otro lado, estoy entusiasmado ya que no puedo creer que esté pasando esto, como en mis días de jugar en mi Game Boy. Solo que ahora está pasando en verdad. Sostuve mejor a Pidgey, y luego de un momento, llegaríamos al laboratorio. Y en una mesa que no estaba antes, unas luces iluminaban 3 Pokébolas. Así que el profesor Oak me diría. Muy bien, mira Edward, dentro de estas Pokébolas, cuento con solo 3 Pokémones, los cuales son... Yo diría eufórico. Un Squirtle, un Bulbasaur y un Charmander. El profesor Oak me diría. Exacto. Veo que sabes mucho de Pokémones. Yo diría. Claro que sí, sé mucho de ellos. Sé sobre los nombres de la mayoría, sus tipos, sus movimientos, sus ventajas, sus debilidades, etc. El profesor Oak me diría sorprendido. Vaya muchacho, con tales conocimientos, ya debes saber todo lo necesario de cómo ser entrenador. Llegarás muy lejos con tal cualidad. Yo diría. Gracias. Pero aún así, no sé si aceptarlo. Puede que haya más personas esperando la oportunidad de tener un Pokémon. Y no quisiera robarles esa oportunidad. El profesor Oak me diría. Tranquilo Edward. Ya la mayoría de candidatos obtuvieron los suyos hace poco. Y ahora solo faltan 2 candidatos, así que puedes tomar uno sin problema. Yo diría. Sale y vale. Si ese es el caso. Déjeme ver. Y con un brazo puse mi mano en mi mentón, para pensar cuidadosamente. Mientras que la otra sostenía a Pidgey, que miraba con curiosidad. Y en mi mente diría. A ver, Bulbasaur es lindo. Pero creo que no. Los de tipo planta son fáciles de derrotar con un Pokémon de tipo fuego dicho. A Squirtle sinceramente. No. Puede que la mayoría lo elija. En especial para pelear contra tipos roca, y para el gimnasio de tipo roca de Brock. Y finalmente, Charmander, mi otro Pokémon favorito. Y cual siempre soñé con tener como compañero en mi mundo. Luego de ver mis opciones, me puse a pensar. En verdad tomaré este camino. ¿No se supone que debería tratar de volver a mi mundo? ¿O debería tomar esta oportunidad, que puede que no se repita en mi vida? Creo que debería enfocarme en tratar de buscar una manera de irme a casa. Y dejar de lado esta situación directamente. Aunque, para no aburrirme, tomaré esta aventura para pasar el rato. Así podré buscar una manera de ir a casa. Mientras vivo mi aventura Pokémon, que solo podría experimentar en juegos y en sueños. No se diga más. Tomaré este camino. Y viviré mi aventura Pokémon que siempre quise experimentar en persona. Ya volviendo a mi elección. Decidí finalmente a cuál Pokémon elegiría. Y sé que mi elección no sea lo estratégicamente bien planeado. Pero elegiré a mi Pokémon favorito. Quien es confundido por un dragón, quien es de tipo fuego. Charmander. Tomaría su Pokébola. Y diría. Elijo a Charmander. El profesor Oak me diría. Gran elección. A partir de ahora, Charmander será tu nuevo compañero. Yo alegre gritaría. ¡Bravo! ¡Yay! Mi primer Pokémon. Finalmente tengo uno. Y de inmediato saldría afuera. Y al llegar, diría. Sal Charmander. Al decir eso, lanzaría la Pokébola de Charmander. Y al hacerlo, una luz saldría de él. La cual un Charmander aparecería. Charmander aterrizaría enfrente mío. Y la verdad,
La verdad no me lo creía, no lo podía creer. Creí que me desmayaría en ese momento. Al tener a Charmander enfrente mío. Mi Pokémon número 1 en mi lista de favoritos. No sabía cómo reaccionar. Charmander miraría alrededor asombrado por salir. Luego comenzaría a verme. Nos miraríamos sin decir o hacer algo. Y al verlo con sus ojitos, mi corazón no paraba de palpitar. Dios mío. Era muy lindo, su color naranja, sus patitas, y su colita en llamas. Era otro sueño hecho realidad. Estar presente con mi primer Pokémon inicial. Así que diría: hola amiguito. Tú debes ser Charmander. Charmander me miraría, y asentiría alegremente. Así que diría: yo soy Edward, tu nuevo entrenador. Un gusto amiguito. Charmander me miraría, y al presentarme, él diría: dándome un saludo a su modo. Bien le agradó, y me aceptó como su entrenador. Después Charmander miraría a Pidgey lastimado. Al ver eso me miraría en busca de contexto XD. Así que le diría: mira Charmander, necesito tu ayuda para llegar a Ciudad Verde. Solo ahí podré conseguir ayuda para Pidgey. No puedo llegar allá sin ayuda. ¿Me puedes ayudar por favor? Charmander me asentiría en aceptación. Me arrodillaría a su altura. Y diría: gracias. Muchas gracias Charmander. Luego de eso le acaricio su cabeza. Así que diría: muy bien andando. Pero antes de irnos, el profesor Oak me detendría. Y me diría: oye Edward, una última cosa antes de que te vayas. Yo voltearía, y Charmander también. Y diría: sí profesor. El profesor Oak me entregaría un Pokédex, un mapa, y un cinturón con 5 Pokébolas vacías. En mi mente diría: Charf. Había olvidado que necesitaba estas cosas. Menos mal el profesor me las dio. Así me ahorro la manera de conseguirlas. El profesor Oak me diría: toma Edward, un último detalle mío. Ya que noté que no tenías un cinturón, ni una Pokédex. Sé que te será de utilidad a la hora de ver nuevos Pokémones aquí en Kanto. Y un mapa para que no te pierdas en la región. Yo diría: justo lo que me hacía falta. No sé cómo agradecérselo profesor. Diría poniéndome el cinturón, y guardando el mapa y el Pokédex. El profesor Oak me diría: no hace falta. Es lo menos que puedo hacer. Así que ve con cuidado Edward. Y buena suerte en tu travesía en Kanto. Yo diría: muchas gracias profesor. Jamás olvidaré el apoyo que me ha brindado. Haré lo posible para ser un campeón. Pero antes que nada, primero debo llevar a Pidgey al centro Pokémon. No puedo esperar más. Nos vemos profesor, y gracias por todo. Cuídese. Al decir eso tomaría la Pokébola de Charmander. Y lo pondría en mi nuevo cinturón. La verdad no quería que Charmander se quedara aburrido, dentro de una esfera. Mejor dejaré que disfrute el aire libre. Así que le diría: vamos Charmander. Andando. Charmander al lado mío, caminaríamos hacia la ruta la cual nos llevaría a Ciudad Verde. Luego me dirigí a Pidgey para decirle: ahora sí amiguito. Con Charmander apoyándonos, tu sanación está cerca. Ten calma, ya ese dolor está a poco de terminar. Pidgey graznaría en agradecimiento. Y Charmander le diría algo en su idioma. Aunque no sé muy bien qué. Me imagino que le daba palabras de motivación y apoyo. Y así finalmente ya estaríamos en camino a Ciudad Verde. La experiencia es mejor. Ya que no lo hago desde una Game Boy. Sino en persona. Mientras íbamos a paso normal, miraría a Charmander. Así que sacaría la Pokédex y diría: veamos cómo funciona esto. Al abrirlo, vi una pantalla la cual mostraba un espacio de datos en blanco. De seguro porque no me registré aún. Así que apunté directamente a Charmander para que me diera sus datos. Charmander, una flama arde en la punta de su cola desde su nacimiento. Se dice que el Charmander muere si su flama llega a apagarse. Luego de la información, comencé a ver sus estadísticas como en los juegos. Así que le preguntaría a mi pequeño compañero: muy bien Charmander. Dime. ¿Puedes usar ascuas? El movimiento de lanzar fuego. Charmander con intriga pensaría un poco. Al verlo así, yo le diría: mira. Lo que viene del interior.
canalizas tu poder de fuego, y lo exhalas. ¿Entiendes? Charmander teniendo en cuenta lo que le dije. Inhalaría, para después exhalar, lanzando solo unas pequeñas brasas de fuego. Charmander se desanimaría, así que le diría: descuida, amiguito. Lo hiciste bien. Pidgey desde mis brazos, lo animaba en su idioma de manera débil. Mientras íbamos caminando, un Rattata aparecería. Yo diría: intentemos rodearlo, Charmander, no perdamos tiempo. Pero al tratar de rodear al pequeño ratoncito, este no nos dejaría. Y antes de hacer algo, usaría mi Pokédex para analizar al Rattata. Bien, ahora sabiendo que esto no se resolvería pacíficamente, le diría a mi nuevo Pokémon: no. Mi nuevo compañero. Vamos, Charmander. Este niño rata nos impide seguir circulando. Ve y muéstrale modales. Charmander, un poco confundido, pasaría adelante mío, así preparándose para la pelea. Yo le diría: ánimos, tú puedes, amiguito. Ahora mismo, Charmander esperaría mis indicaciones. Parece que será como en los juegos. Así que recordando sus movimientos que domina, le diría: Charmander, usa arañazo. Charmander fue rápidamente contra el Rattata, logrando darle un arañazo. Y este en respuesta, trataría de usar el movimiento placaje para golpearlo. Yo le diría a Charmander: esquívalo. Charmander a duras penas logró esquivarlo. Y al ver eso, el Rattata se daría la vuelta. Rápidamente le diría a Charmander: usa gruñido. Charmander usaría el movimiento, el cual le dio de lleno al Rattata, haciendo que su fuerza disminuyera. Al sentirse más débil, Rattata usaría el movimiento ataque rápido, lamentablemente acertando a Charmander. Por suerte, al reducir su fuerza, no le afectó mucho a Charmander. Así que aprovechando que estaba cerca de él, le diría: Charmander, usa de nuevo el movimiento arañazo. Charmander usaría el movimiento, logrando acertarle, haciendo que el Rattata se debilite, quedando muy cansado, y un poco herido. Creo que ese ataque fue crítico. Charmander al verlo en el suelo, iría contra de él, para seguir atacándolo. Y al ver eso le diría: basta. Charmander. Ya no puede pelear. Déjalo irse y ven. Charmander reaccionando, de inmediato volvería conmigo. Yo le daría una leve caricia, y le diría: lo hiciste bien, amiguito. Pero a la otra no te dejes llevar. Pidgey lo felicitaría en voz baja. Charmander me sentiría un poco avergonzado por su actitud. Después de eso, el Rattata se levantaría, y nos miraría. Un momento. Creo que ese era el Rattata, que me había tirado del árbol cuando conseguía unas bayas. No esperaba reconocerlo. O tal vez me equivocaba. Luego de eso, el Rattata se marcharía. Sin duda espero que ese escarmiento lo haga recapacitar. Aunque de un momento, Charmander comenzaría a exhalar una pequeña, y cada vez más fuerte llama de fuego. Hasta el punto de exhalar esa llama, que terminaría por chocar contra una roca. Al ver eso diría: Charmander. Tú lograste dominar el movimiento ascuas. Al decir eso, le daría un abrazo con mi brazo desocupado. Y diría: vas progresando, amigo, ahora con esta habilidad, no tendremos problemas con quienes se nos crucen en nuestro camino. Así que andando. Pidgey aún sufre por envenenamiento. Démonos prisa. Al decir eso, comenzaría a correr, y al lado mío, Charmander comenzó a hacer lo mismo. Aquí en adelante, gracias a mis conocimientos en el juego, pude ayudar a Charmander en su entrenamiento contra los Pokémones que nos bloqueaban el paso. Aunque eso sí, Charmander comenzaba a quedar un poco exhausto, lastimado, y sin energías. Por suerte ya estábamos a poco de llegar a Ciudad Verde, y Charmander ya podrá descansar. La experiencia me estaba gustando sinceramente. Y aunque tenga una misión de saber cómo llegué aquí, y ver si puedo volver. Tener una aventura aquí en Kanto es grandioso. Y, a ver si puedo lograr pasar la liga. Tener un equipo de Pokémones. Y ser el campeón regional. Aunque, eso sí, no sé si debo inscribirme primero. O si tan solo puedo retar, y ganar las medallas de los líderes de gimnasio, para así enfrentar al alto mando. Es confuso saber.
ya que en este mundo no sé si sigue las reglas igual al anime o al de los juegos. Creo que eso lo veré en cuanto llegue al centro. Ahí podré pedir información más clara. Y de tanto caminar, finalmente estaba a la vista Ciudad Verde. La verdad, pensé que sería como en los juegos, con unas pocas casas, o como Pueblo Paleta. Pero en verdad se ve como en el anime. Aunque no una ciudad tan grande, es muy espaciosa. Nada mal, diría asombrado. Iba a continuar mi camino, pero miraría a Charmander sin energías. Él se sentaría, y después caería de cara, sucumbiendo al cansancio. Pobre. Así que le diría: lo hiciste muy bien, Charmander. Ya no hace falta que sigas gastando tus energías. Sacaría su Pokébola, después lo apuntaría en su dirección. Y diría: regresa. Una luz roja envolvería a Charmander, para así volver a su Pokébola. Luego de eso, guardaría la Pokébola en mi cinturón. Así para evitarle más esfuerzo a Charmander. Se lo merece. Ahora. De inmediato, fui a la ciudad. Y al llegar, me dirigiría al centro Pokémon. Aunque espero que no estuviera lejos. La gente caminaba. Pokémones rondaban, e incluso había unos puestos de comida que me daban hambre. Aunque creo que debería esperar. Primero debo llegar a mi destino. Y como estaba muy perdido, le diría a un señor: oiga, disculpe, ¿sabe en dónde se encuentra el centro Pokémon? El señor me diría: claro muchacho, se encuentra a Time Skip. Continuaría caminando. Y diría: vaya. Aunque este mundo sea de Pokémon, me gustaría que fuera como en los juegos. Ya que llevo un tiempo caminando. Y Pidgey seguía triste. Aunque no moriría, me dolía verlo así. Y después de dar unos pasos más, llegaría a la puerta del centro Pokémon. Y al llegar, le diría a Pidgey: mira Pidgey, finalmente hemos llegado. Vamos, aquí te podrás sentir mejor. Subiría las escaleras, y entraría. Viendo el interior. Era muy hermoso. Justo como me lo imaginaba, pero aún sigo preguntándome: ¿cómo funcionará este lugar? ¿Sería como en los juegos? En donde curan fácilmente a los Pokémones con una gran tecnología. O como en el anime. Con equipo médico promedio. Dejaría mis pensamientos, ya que rápidamente llegué a la recepción de la enfermería. Y al llegar, un Chansey me miró, dándome la bienvenida. Qué raro. ¿No debería haber una persona? Y al no ver a nadie le preguntaría: disculpe, Chansey. ¿Hay una enfermera Joy que me pueda atender? Y aunque lo diría en broma, la Chansey en su idioma pareció llamar a alguien. Y para mi sorpresa, sí era una enfermera Joy. Su pelo rosa, el traje de enfermera. Y la sonrisa que daba. Dios mío. Ahora veo por qué Brock se volvía loco por ella XD. Aún así. Eso sí no me lo esperaba. La enfermera Joy llegaría a la recepción. Y diría: Chansey, ¿qué sucede? La enfermera Joy me miraría. Pero al ver el estado de Pidgey, ella diría: bienvenido al centro Pokémon, chico. Parece que tu Pidgey tiene síntomas de envenenamiento. Yo diría: sí señorita, y también está un poco lesionado en todo el cuerpo. Necesito que lo ayude por favor. La enfermera Joy me diría: ¿desde cuándo está así? Yo diría: desde ayer. Y lo que pasó fue que estaba de camino a Pueblo Paleta, para recibir un Pokémon. Ya que vengo de joven. Pero de camino, lo había encontrado lastimado. Traté de traerlo a un lugar como este, pero la noche nos había alcanzado. Y en eso, un grupo de Beedrills nos atacó. Usaron aguijón venenoso, dejando en ese estado a mi amiguito. No tenía un antídoto, y nada de dinero como para comprarlo. La enfermera Joy me diría: oh vaya, muchacho. Debieron pasarlo muy mal. Yo diría: lo sé, fue toda una tragedia. Así que por favor, ayúdelo. La enfermera Joy me diría: claro chico, le daremos el tratamiento a tu Pokémon lo más rápido posible. Gracias a su preocupación, y su sonrisa consoladora. La enfermera Joy daría una gran vibra de confianza. Lo suficiente como para que Pidgey, finalmente dejara su duda y miedo que tenía al principio.
Así pude pasar a Pidgey a las manos de ella. Y diría: gracias, señorita Joy. Por cierto, me llamo Edward. La enfermera Joy me diría: Jejeje, un gusto, Edward. luego de eso, miraría a Pidgey en brazos de la enfermera. Y diría: recupérate, Pidgey. Sé que te pondrás bien. Pidgey me miraría. Y asentiría en aceptación. Luego de eso, la enfermera Joy diría: Vamos, Pidgey, te sentirás mejor en poco tiempo. yo diría: muchas gracias, ahora vuelvo por él. Estaba a punto de irme a comer en el comedor. Y en mi mente diría: cierto, por poco lo olvido. Ya que si tienen las máquinas de recuperación, ayudaría mucho a mi compañero. Así que diría: disculpe, ¿puede ayudar a reponer la energía de mi Pokémon? Le entregaría la Pokébola del mencionado. La enfermera Joy me diría: Por supuesto, dame un momento. la enfermera Joy no tardó mucho. Fue tan rápido como en los juegos. Y sinceramente, quería preguntar al respecto sobre el funcionamiento de la máquina. Luego de eso, la enfermera me devolvería la Pokébola de Charmander. Luego se retiraría a atender a Pidgey. Por mi parte, al tener a Charmander recuperado, lo sacaría de su Pokébola. Y al hacerlo diría: hola, Charmander. ¿Ya estás mejor? Charmander, estirándose un poco, me diría que sí. Eso creo. Ya saben, idioma Pokémon XD. Después le diría: en fin, amigo, Pidgey ya está en manos capaces de ayudarlo. Mientras lo atienden, hay que ir a comer algo. Ya me ruge la tripa. ¿Tú también tienes hambre? Charmander, confundido al principio, me diría que sí. Así que diría: bien, vamos, amigo. Charmander y yo nos dirigíamos al comedor que había visto en un letrero. De camino vi lo demás que tenía el centro Pokémon. Muchas cosas. Más que un hospital puede llegar a tener. Ante eso, diría: vaya, qué buen servicio al cliente hay aquí. Ya que además de contar con una enfermería, también dan alojamiento. Un comedor para comer, tanto a humanos como a Pokémones. Hasta también hay una tienda. Aunque no sé si el dinero se consigue en batallas. Ya que la verdad no recuerdo cómo Ash en el anime obtenía varo. Veré eso después. Si no, puedo conseguir objetos valiosos y venderlos. Pero primero lo primero. Me registraré en la liga de canto. Y así, mi aventura podrá comenzar. Fin del Cap 1.